Vamos a ver llave número 5, llave del reino. Llave número 5, la llave del despojo. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer allí versículos 22, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dios bendiga más bendición a nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. En primer lugar, el contexto de lo que acabamos de leer. El apóstol San Pablo dice que nosotros necesitamos ser despojados del viejo hombre. ¿Por qué dice Pablo que necesitamos ser despojados al viejo hombre? Y digo necesitamos porque Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia que está en Éfeso, es decir, le escribe a creyentes, no le está escribiendo a personas inconversas, le está escribiendo a personas que ya son creyentes, que forman parte de la iglesia. Por lo tanto, estas palabras son tan actuales como el periódico de mañana. Estas palabras son para nosotros también. Y este mandamiento donde dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿a qué se refiere? Vamos a tratar de averiguarlo. También Pablo nos expresa que hay que renovar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de renovación, pero dice en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso también, no? Vamos a ver qué significa renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces hay 4 posibilidades que se han expresado sobre estas palabras del apóstol San Pablo. Se ha dicho en primer lugar que cuando él dice el espíritu de vuestra mente, se está refiriendo a que el espíritu nuestro tiene su propia mente. Y sí, es verdad. Nosotros hemos estudiado ya hace un tiempo atrás sobre renovando el alma y vimos que el espíritu tiene algo que se llama la mente superconsciente. En segundo lugar, también se ha dicho que estas palabras del apóstol Pablo se refiere a que la mente tiene su propio espíritu. Bueno, en esta idea sí falta un poco, ¿no?, de sustento bíblico. Lo que sí parece es que la mente se puede renovar desde nuestro espíritu. Y lo que también parece significar es que la renovación empieza a partir de la parte más profunda de nuestra mente. O sea, nosotros no podemos empezar la renovación por nuestro cuerpo. Es decir, una persona puede cambiar su forma de vestir, por ejemplo, pero eso no indica que la persona esté haciendo un trabajo de renovación. El trabajo de renovación comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Usted va a poder identificar un sistema religioso cuando el sistema religioso te dice a ti que tú tienes que empezar a cambiar de afuera para adentro. Por lo tanto, si la renovación, ¿qué significa la renovación? Lo primero que nosotros debemos saber es que cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo hace un milagro en la persona, un milagro espiritual, no se ve por fuera, no es visible porque es espiritual. Ese milagro la Biblia la llama regeneración. La regeneración también es llamada nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Y esto es necesario para que el Espíritu Santo pueda vivir, habitar, morar dentro del creyente. No obstante, aunque hemos nacido de nuevo,
aunque hemos aceptado a Jesús como Salvador y por haberlo aceptado ocurrió ese milagro espiritual en nosotros, el nuevo nacimiento ya aconteció en nosotros, hay un problema que persiste en nuestra vida y es problemas que tenemos en la carne y problemas que tenemos en el alma. Entonces la Biblia va a hablar de la renovación en cuanto al alma. En cuanto al espíritu le llama regeneración y en cuanto al alma le llama renovación. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo aquí que la renovación empieza desde la parte más profunda de la mente y que empieza a partir también del espíritu. Cuando el espíritu ha sido regenerado y el espíritu de Dios vive en la persona, hay garantías de que la renovación pueda hacerse en la persona, en la parte de su alma, en la parte almática. Sin embargo, la renovación no va a poder efectuarse en el alma de la persona a no ser que la persona permita esa obra de Dios en su vida. Si la persona no le permite a Dios hacer esa obra, pues sencillamente la obra de la renovación no se efectuará. Estoy queriendo decir que la renovación del alma se hace por el poder del Espíritu Santo, pero con colaboración nuestra. Y aquí dice Pablo que para que esa renovación sea posible, no la regeneración, no el nuevo nacimiento, no, la renovación del alma sea posible, hay que despojarnos del viejo hombre. Hay que hacer un acto de despojo de la vieja manera de vivir. La vieja manera de vivir es quitarse uno de encima los vicios, los resabios del antes de Cristo y empezar a vestirnos de ese nuevo traje que hay después de Cristo, después del Cristo en nuestra vida. Nuestra vida tiene un antes y un después. Antes de Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Y cómo estamos viviendo después de aceptar a Cristo? Es la pregunta. Entonces, vestirnos del nuevo hombre es abrir la puerta para la nueva vida, para que podamos vivir una vida sobre la tierra de forma abundante, para que podamos vivir la vida sobre la tierra felizmente, es decir, que podamos alcanzar la felicidad en esta vida. Es importante vivir la nueva vida que se nos ha dado. Entonces, cuando nos despojamos del viejo hombre, abrimos la puerta, pero esa llave que abre la puerta se llama despojo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, no sin antes entender lo que es esa nueva vestidura. Cuando Pablo dice vestíos del nuevo hombre, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los materiales, los hilos con que está hecho este nuevo vestido? Dice que el vestido está hecho de justicia, de santidad y de verdad. O sea, hay tres hilos que tejen este nuevo vestido según el apóstol Pablo. Hablemos de ellos rápidamente. La justicia, en primer lugar. La Biblia nos enseña que somos justificados cuando tú crees en Cristo como Salvador, cuando tú lo confiesas como Salvador de tu vida. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué dice que con el corazón se cree para justicia? Porque cuando tú crees en Cristo como Salvador, Él te justifica a ti, te declara justo. No que nos convirtamos en justos, sino que somos declarados justos. La Biblia dice que justos no hay ni uno, no existe. Lo que somos es justificados. Ahora bien, puesto que hemos sido justificados, tendremos la capacidad de practicar la justicia. La justicia es el elemento más preponderante de esta vestidura, pero la justicia es algo que hay que desarrollar en nuestra vida. Eso no se alcanza de manera automática. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y más extraño aún, ahí mismo en San Mateo
capítulo 5, versículo 20. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos de la época del Señor Jesús trataban de encontrar la justicia a través de la práctica de la ley en las obras que ellos hacían. Ellos creían que ellos podían ser justos por las buenas obras. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros podremos practicar la verdadera justicia siempre y cuando primeramente seamos justificados. Y para ser justificados es por la fe, no por las obras, sino por la fe. Claro que las buenas obras hay que hacerlas, pero ya no para ser justificados, sino por cuanto ya somos justificados, entonces hacemos las buenas obras. El Señor Jesucristo en San Mateo 23:23 le dijo a esos mismos fariseos que eran unos hipócritas, porque ellos diezmaban, pero se alejaban de lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, de nada nos sirve nosotros ofrendar o diezmar en una iglesia si nosotros no practicamos la justicia, la misericordia y la fe. En Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 17, dice que la justicia, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, la justicia está por todos lados en la Biblia, mis queridos hermanos. La justicia es un tema que abunda en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si nosotros nos fuésemos al libro de los Proverbios, es el que más habla de la justicia, el que más veces dice la palabra justicia. Voy a leer unos cuantos versículos para que ustedes se den cuenta cómo abunda esta palabra en la Biblia. Y si abunda es porque es importante, es porque Dios está interesado que con la repetición de esta palabra una y otra vez en los diferentes versículos donde aparece, nosotros podamos aprender que esto de practicar la injusticia es fundamental para el nuevo hombre. Entonces, vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 2. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice que para eso son los proverbios, para eso es la sabiduría. También en capítulo 8, en el verso 18, la sabiduría aquí habla, es la sabiduría la que habla en el capítulo 8 y dice: las riquezas y la honra están conmigo, con la sabiduría. Riquezas duraderas y ¿qué más? Y justicia. Es decir, si algo caracteriza a la sabiduría es que es justa. Para quienes piensan que las riquezas son malas, las riquezas que no provienen de la justicia son malas. Las riquezas que provienen de la justicia son buenas. Mire, capítulo 8, verso 20, el 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Aquí la justicia se presenta como una vereda, como un camino que hay que transitar. Capítulo 10, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Capítulo 11, versículos 4 y 5. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Capítulo 11, versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Capítulo 14, verso 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Capítulo 16, verso 8. Mejor es lo poco con justicia
que la muchedumbre de frutos sin derecho. Capítulo 21, versículo 3. Voy a leer este último. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Importante este material del nuevo hombre, la justicia. Si tú eres una nueva criatura, estás supuesto a practicar la justicia. Se supone que tú estás ahora hecho para practicar la justicia. Y podríamos seguir, sin embargo, hermanos, quiero decir, se necesita de revelación para este asunto, porque si no, aunque tú tengas los textos frente a tus ojos, vas a seguir por los caminos incorrectos. Necesitas tener revelación para poder comprender que esto es fundamental para la vida del nuevo hombre. Se necesita del despojo para que la justicia pueda ser practicada. Ahora hablemos de la santidad. Justicia, santidad. Resulta tedioso el caso de cristianos. Ustedes saben que yo soy un crítico del cristianismo, pero la crítica que yo hago del cristianismo es una crítica constructiva. Para que nosotros, si queremos ser una iglesia que marque la diferencia, necesitamos saber estas cosas. Y para saber estas cosas necesitamos hacer la crítica. Lo decimos con mucho respeto, no estamos criticando a nadie. Estamos criticando las malas prácticas dentro de las iglesias. Entonces digo que me resulta tedioso, sinceramente me resulta tedioso el caso de cristianos que se consideran santos, porque ellos no son unas crápulas morales. Es decir, crápula significa libertinos, dipsómanos morales. Dicen: yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. ¿Y qué de las otras cosas? ¿Cómo cuáles? La Biblia, cuando habla de las obras de la carne, habla de cosas como las contiendas, las disensiones, los celos, las envidias, los chismes. Y de esas cosas, ¿qué? ¿Cómo están? No roban, no matan, no le hacen mal a nadie, pero mueven su lengua en contra de las personas. ¿Cómo están esas cosas? La envidia, las actitudes pecaminosas. ¿Cómo anda eso? La santidad es algo que también hay que desarrollarse, al igual que la justicia. Somos llamados santos en la Biblia porque ya fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. En ese sentido somos santos. Es una santidad posicional, porque la palabra santidad, santo, significa puesto aparte, separado de. Entonces, en la Biblia a los creyentes se les llama santos, no que lo seamos, sino que somos llamados santos porque somos puestos aparte. Sin embargo, hay una santidad progresiva que ya es la responsabilidad del creyente día a día caminar en santidad, pero ir desarrollando la santidad día a día. Y todos los días se nos presentan retos que desafían el carácter o la personalidad santa que la persona está procurando desarrollar. Es algo continuo, es algo del día a día. No es que la persona sea santa porque viene a una iglesia cristiana. No. La persona es santa porque todos los días procura vivir apartado del mundo, apartado de los deseos, de los placeres del mundo. Es una lucha continua. Hay quienes luchan con unas cosas y hay quienes luchamos contra otras, pero es una lucha continua, porque esta carne no ha desaparecido. Esta carne, algunos pueden estar sujetos a algunos vicios, al alcohol, a la droga, otros a los juegos del azar, otros están, digamos, a la glotonería, por ejemplo. También es un vicio, ¿cierto?, que daña el cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay personas quienes tienen debilidades hacia las hombres que tienen debilidades hacia las mujeres,
mujeres que tienen debilidades hacia los hombres, pero hay hombres y mujeres cuya debilidad no es esa, es el dinero, es conseguir dinero. Otros es ser famosos. Hoy por hoy cualquiera puede serlo a través de una red social, puede ser un youtuber, puede ser un influencer, como se dice hoy, ¿no? Y se vuelven famosos. Es fácil hoy día volverse famoso. Pero todas esas cosas son del mundo. Cuando la persona procura vivir día a día apartado de esas cosas y agradar a Dios, entonces se dice que está caminando en santidad. Y el tercer elemento, el tercer material del nuevo vestido es la verdad. Hermanos, ¿y cuán serio es hablar de la verdad en un medio en el que todos mienten? Así sea para dar estadísticas sobre crecimiento económico, sobre el costo de la vida, sobre promesas matrimoniales, sobre impuestos. Vivimos en medio de la mentira a toda hora. Cada vez que nosotros mentimos, es Satanás quien habla por nuestra boca. Porque Satanás es conocido en la Biblia como el padre de la mentira, como mentiroso desde el principio. Entonces, cuando tú dices una mentira, así sea piadosa, y no te arrepientes de eso, la verdad que estás sirviendo como agente, como instrumento de Satanás. Hay personas que mienten sin necesidad. Una cosa es que tú te veas obligado a decir la mentira, ¿verdad? Pero después de que dijiste la mentira, recapacitaste y dices: ay, Dios mío, tuve que decir esa mentira, Señor, perdóname. Es muy distinto a la persona que vive a toda hora diciendo mentiras. Sin necesidad dice la mentira. Llega alguien, algún compañero del trabajo, y dice: uy, sí sabe, me compré por Temu un Rolex, no sé qué cosas. Y el otro dice: eso no es nada, no me compré un Omega. En fin, es decir, sin ser verdad, necesita decir la mentira. A toda hora inventa cosas sin necesidad. Eso es un problema, eso es una enfermedad, hermanos queridos. Dios nos llama a que seamos portadores de la verdad, no de la mentira. La mentira no es de Dios. Ahora bien, nuestro texto habla de la santidad de la verdad, porque la verdad es santa. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo no es una alcahueta. Estos elementos de la nueva vestidura, la justicia, la santidad y la verdad, son los que deben componer nuestra realidad como cristianos, hermanos. Si dejamos que estas cosas sean una realidad de nuestra vida, eso quiere decir que nos estamos vistiendo del nuevo hombre, que nos estamos despojando del viejo y nos estamos vistiendo del nuevo. El nuevo hombre, que dice que es creado, ahí en el texto dice que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando el nuevo nacimiento ocurre, ahora la responsabilidad del creyente es vestirse del nuevo hombre. En Mateo capítulo 22, el Señor ofrece una parábola donde nos dice que el rey invita a unos ciudadanos a unas bodas, a una ceremonia de bodas, a una fiesta de las bodas de su hijo. Y los invitados originales no quisieron venir. Como no quisieron venir, el rey se enojó y mandó a destruir esa ciudad. Y le dijo a sus siervos: vayan por los caminos, por las plazas y por donde pasen ustedes y encuentren gente, invítenlas, tráiganlas a las bodas. Necesito que las bodas sean llenas de convidados. Los siervos de Dios fueron, hicieron como el Señor les dijo, el rey les dijo, y trajeron a las bodas personas buenas y personas malas. Así dice en Mateo capítulo 22. Las bodas fueron llenas de malos y de buenos. Entonces, a lo último de la parábola, cuando ya estaban todos los convidados ahí,
dice la Biblia que el rey salió a saludar a los convidados y se dio cuenta que había un hombre, pero que no estaba vestido de bodas. Y le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y la Biblia dice que ese hombre enmudeció. No pudo decir nada, no tenía nada que decir, no tenía ninguna excusa. ¿Por qué? Porque no se había vestido con el vestido que el rey le había enviado. Como los convidados originales no quisieron venir y fueron destruidos, y como la voluntad del rey era que vinieran buenos y malos, sabía el rey que esas personas del común no tenían vestidos adecuados para presentarse al palacio en la fiesta del rey. Así que el rey envió los vestidos. Ahora viene un hombre, entra a las bodas, pero sin estar vestido adecuadamente. Así que el Señor le dice a sus siervos: átenlo de manos y pies y échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque Dios le entrega la nueva criatura y la persona no quiere vestirse de eso, quiere seguir su vida cristiana como la llevaba antes. Sigue engañando, sigue siendo envidioso, sigue siendo chismoso, sigue siendo vicioso, etcétera, etcétera. Podemos llenar la línea. No ha habido un cambio. Proverbios capítulo 20 verso 27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En las 10 vírgenes que tenían todas 10 lámparas, todas las 10 le servían las lámparas. A 5 de ellas la diferencia era que habían tomado aceite con una vasija aparte. En el verso 13 dice: el rey dijo a los siervos: atadle de pies y manos. Pero en el verso 22, capítulo 22, perdón, verso 13: atadle de manos y pies y echarle en las tinieblas de afuera. Es lo mismo que las 5 vírgenes insensatas quedaron por fuera, no pudieron entrar. En el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, mire cómo el Señor le habla a esa iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, ya tienen vestiduras blancas. Pero dice, la promesa es: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Si tú y yo cuidamos nuestras vestiduras acá, el Señor nos va a dar una segunda dotación, unas segundas vestiduras, y dice: andarán conmigo, porque Dios hace una obra en nosotros, hace una obra por nosotros, luego en nosotros, y al final hará una obra con nosotros. Primero hizo una obra por nosotros, morir en la cruz del Calvario. En este momento Él quiere hacer una obra en nosotros, renovar nuestra alma. Y en el futuro quiere hacer una obra con nosotros, reinar con nosotros. Qué gran privilegio. Pero ¿sabe por qué es tan difícil la renovación del alma? Porque no queremos despojarnos. Voy a decirles a ustedes un par de ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que supieron usar la llave del despojo. Abraham. A veces pensamos que Abraham, cuando escuchamos el nombre de Abraham, lo primero que pensamos es: este hombre, wow, qué hombre tan bendecido, qué hombre que se le llama el amigo de Dios, qué bendición llegar a ser como Abraham. Pero pocos recordamos que para Abraham llegar a ese calificativo, Abraham tuvo que sufrir en el transcurso de su vida varios despojos. Tuvo que salir de su familia y de su parentela a una tierra desconocida que Dios le dijo: yo te la mostraré. El Señor no le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela para tal lugar, ya está listo el lugar. No. Digo, camine, vaya caminando, que yo le voy mostrando por dónde es. Por eso se le llama a este hombre el padre de la fe. Mira, él no podía tener hijos con su esposa Saraí, y
pasaban los años y no podían tener hijos. Así que su esposa le sugiere que tenga hijos en nombre de ella con su esclava, la egipcia llamada Agar. Ciertamente la Biblia nos dice que Abraham cumplió la penosa obligación y de ahí nace Ismael, el padre de los ismaelitas o de los pueblos árabes hoy día. Pero años más tarde Dios permite que la promesa se cumpla y de forma milagrosa nace Isaac. Pero cuando Ismael ya estaba muchacho, se ve obligado a despojarse de su hijo primogénito y le tocó echarlo de la casa por una circunstancia adversiva entre las dos mujeres, entre Sara y entre Agar. Pero cuando su hijo Isaac, el hijo de la promesa, también ya estaba muchacho, ahora Dios le pide que se lo entregue en sacrificio y en holocausto. Y usted ve a Abraham dispuesto siempre a despojarse. Él sabe cuál es la llave del reino que abre las cosas nuevas de Dios. Primero hay que despojarse. Cuando Dios te pide que te despojes de algo, es porque algo nuevo te quiere dar. Una vida llena de despojos, pero también una vida llena de bendiciones, la de Abraham. Si revisas la vida del rey David, el rey David también fue una vida llena de despojos. Antes de él estuvo el rey Saúl, quien no obedeció al Señor y terminó suicidándose, porque cuando uno no quiere despojarse, es despojado. David sí. David vivió en el palacio del rey, tocaba para el rey Saúl era atormentado por un espíritu inmundo, pero cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo se iba. Y sin embargo Saúl, en un espíritu de celos, persiguió a David para matarlo, y David tuvo que permanecer años huyendo de la persecución de Saúl, viviendo entre las cuevas, pasando hambre, pasando necesidades. Pero estuvo dispuesto a despojarse de toda comodidad porque sabía que Dios lo había ungido para ser rey en Israel. Y como quería hacer las cosas correctas, él se despojó del beneficio de tomar venganza. En 2 oportunidades Dios le entregó la vida de Saúl en sus manos, pero David quiso despojarse de ese derecho porque no quiso tomar la vida de Saúl, más bien permitir que fuera Dios el que tomara la decisión por él. Porque cuando tú tienes asuntos que son difíciles de resolver y quieres resolverlos por tu propia fuerza, resultas más afectado que al principio. Y cuando tú dejas que esa situación, Dios sea el que se ocupe de eso, Dios tomará el control. Dios te exaltará. La Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, que Él os exaltará en su debido tiempo. A veces queremos que Dios nos exalte sin despojarnos, hermanos queridos. El profeta Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Necesitamos despojarnos del yo, necesitamos despojarnos del ego, necesitamos despojarnos del orgullo. Pero a nosotros no queremos despojarnos, no nos gusta despojarnos. Todavía mentimos, todavía peleamos, todavía nos enaltecemos, todavía somos soberbios, orgullosos, todavía nosotros codiciamos, todavía somos envidiosos, no aceptamos la verdad, no queremos humillarnos a nosotros mismos, no queremos despojarnos, todavía consideramos que lo que tenemos es de nosotros. El más grande ejemplo en la Biblia de despojo se llama Jesucristo, quien siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en condición de hombre se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. A Cristo nadie lo humilló, Él mismo se humilló. Él se despojó de ser igual a Dios.
tomó forma de siervo, se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice: por lo cual, por lo tanto, como consecuencia, como resultado de eso, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra. Lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria. Satanás fue réprobo y abominable porque quiso enaltecerse a sí mismo, y Cristo fue exaltado a lo sumo porque se despojó de sí mismo. ¿Notas qué grandeza tiene esa llave? Es que el evangelio, mis queridos hermanos, con esto termino. Para el mundo, el evangelio es un absurdo. Es ridículo ser cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al sermón del monte, Jesús dice: bienaventurados los pobres. El mundo hoy, que está lleno de ¿cómo se dice? Coaching. Ayúdenme. ¿Cómo se dice? Coaching. Coaching. Entrenadores. ¿Cómo se traduce así? Entrenadores del éxito. 13 pasos para el éxito. La fórmula más eficaz de ser exitoso. Y la gente compra eso por internet. Está la gente comprando eso porque quieren ir en contravía de las magníficas llaves del reino de Dios. No saben que la verdadera clave del éxito no es subiendo, sino bajando. Pero eso es absurdo para el mundo. Esos evangélicos están locos. Se les corrió las tejas, se les soltaron las cabras, se corrió el champú. ¿Cómo más dicen por ahí? No. ¿Cómo así que bienaventurados los pobres? Bienaventurados los que lloran, dice el Señor Jesús allá. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así que bienaventurados los chillones? No. Hay que demostrar fortaleza. Hay que armar el escudo, que la gente no descubra tu debilidad. Cuando la Biblia dice que cuando yo reconozco mi debilidad, la potencia de Cristo se perfecciona en mí. Todo lo contrario de lo que dice el mundo. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados los mansos. La Biblia está llena de absurdos para el mundo, pero son las verdaderas llaves del reino. Si te golpean la mejilla derecha, ofrece la otra. Si alguien quiere quitarte la túnica, ofrécele también la capa. Si alguien te quiere obligar a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquí ya hemos predicado sobre eso. Ya saben de qué se trata, ¿no? Es algo espiritual. Pero responder todo lo contrario que el mundo nos ha enseñado. La Biblia dice: el que reparte le es añadido más, y el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Pero el mundo enseña otra cosa. Atesora, guarda. No, la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Principios espirituales. Y como tenemos la mente de Cristo, nosotros usaremos esta llave del despojo. Si tienes que despojarte de algo que te está haciendo daño, el Señor Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, échalo. Por supuesto que no está hablando literalmente, ¿no? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala. No está hablando de que hay que quitarla, porque el corazón sigue ahí. El corazón que hizo que la mano derecha hiciera lo que no le agrada a Dios. Tú cortas la mano, el corazón sigue ahí.
Está hablando de forma metafórica. Está diciendo, tú tienes que estar dispuesto a despojarte de esas cosas que no te benefician, de las que no te ayudan en el progreso espiritual. Algunos dirán, el marido. Hay que despojarme del marido. La forma en que tú logras la batalla en tu hogar es despojándote de ti misma, despojándote de ti mismo y dejando al cónyuge en las manos de Dios. Porque cuando usted se remanga y se iguala con él o se iguala con ella, ahí no hay despojo. Vas a empeorar la cosa. Las peleas se profundizan y se agravan cuando no hay despojo de una de las dos partes. Cuando el otro le quiere dar la razón al cónyuge. Claro que a todos nos gusta tener la razón. Claro que a todos nos gusta que nos den la razón a nosotros. Pero entre ser feliz y tener la razón, quiero ser feliz. Para eso hay que despojarnos. Despojarnos de la codicia, de la envidia, del chisme. Despojarnos de esas cosas que no nos benefician, que nos hacen daño. Despojarnos de lo que nos hace mal para el cuerpo, incluso también ya lo hemos dicho. Cualquier cosa que tú identifiques en tu vida que te esté haciendo daño, debes despojarte de eso. Pedir ayuda a Dios. Y de seguro que si tú lo haces, el Dios que ha prometido y que lo ha cumplido en los personajes de la Biblia, también te exaltará y también te bendecirá, como nunca antes lo has visto en tu vida. Quizás la bendición de Dios no ha llegado a tu vida porque tú mismo la has frenado, porque tú mismo no te has despojado, porque tú mismo no estás preparado para tanta bendición. La vas a echar a perder. Pero si tú te despojas y te abandonas en la mano del Señor, Él hará un trabajo en ti. Te preparará para una tremenda bendición que se viene, que está próxima, que está cerca, porque yo la siento en mi espíritu. Hay una bendición cerca, hay una bendición cerca, hay una tremenda bendición cerca para la iglesia. Para la iglesia Dios ha prometido grandes cosas. Y yo tengo expectativa para el evento que viene. Y que yo sé que el siervo de Dios que viene no es profeta, pero que Dios lo use como profeta también. Y que confirme su palabra. Eso sí, prepárate para la lucha espiritual, porque Satanás está súper disgustado contra nosotros. ¿Por qué se disgusta contra nosotros? No porque seamos grandes cosas, no, sino por la promesa de Dios para nosotros. Satanás dice, pero Dios ha prometido a ellos. ¿Cómo así? No, voy a deshacer eso, voy a evitarlo. Y va a empezar a traer luchas personales. Y va a empezar a traer situaciones con las que él puede llegar a desviar o a retardar la promesa de Dios. Iglesia, estemos pendientes. Estamos orando todas las mañanas a las 5 de la mañana, nos conectamos y por el grupo de la iglesia estamos enviando el enlace para que nos conectemos. Invito a toda la iglesia que nos acompañe todas las mañanas a las 5. Estamos en un propósito de 3 semanas. Estamos orando 3 semanas para que el enemigo no retenga más tiempo la respuesta de Dios para nuestra vida. Todo lo que está retenido se va a abrir. Todo lo que está inactivo se va a activar. Todo lo que estaba cerrado se va a abrir a nuestro favor en el nombre de Jesús. Pero pelea, puja para el día del alumbramiento. Y tienes que pujar, iglesia, 3 semanas pujando en oración para que dé esa luz tu bendición. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, gracias por tu palabra. Hoy a través de tu palabra que hemos aprendido, te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos a despojarnos